El tema que preparé para el día de hoy cierra la serie de bautismos. Y está un poco raro si tú lo lees, de hecho es bautismo y puntitos suspensivos. Es hoy, dice, como una afirmación. Es hoy. Hay fechas que requieren de espera. Hay fechas que ya sabemos que van a suceder y requieren como que son fechas esperadas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando me empezó a llamar la atención una mujer y que dije, bueno, pues, oye, está bonita la niña, ¿no? Y tuve noción de noviazgo, de pareja, de matrimonio. Supe que algún día me iba a casar. Y cuando supe de eso dije, esa fecha va a llegar. Y esperaba esa fecha. Y llegó. Para ti a lo mejor un 24 de noviembre del 2016 fue un día común y corriente, pero para mí no, porque fue el cumplimiento de esa fecha. Fue el día que me casé con Paulina. No me equivoqué, ¿verdad, Paulina? Ándale, la estudié. Ella se quedó así como que sí fue esa fecha. Ah, te vi. Pero recuerdo exactamente lo que pasó ese día. Desde el día que me levanté, toda la mañana, recuerdo que andaba buscando las llantas del carro que me habían prestado para la novia porque una noche antes había ponchado 2 llantas. Me salieron caras, no sabía, Paulina. Recuerdo que ese día fui a la barbería con el barbero y que me corta el pelo comúnmente. Para él era otro corte, pero yo recuerdo exactamente la plática que tuve con él. Le dije, hoy me voy a casar. Neto, hoy te casas. No, pues me pichó, no me cobró. Se la rifó. Recuerdo que ya me fui a la casa y estaba preparando mi traje y todo en el cuarto y bien melancólico. Yo decía, no, pues va a ser la última vez que me voy a cambiar aquí en el cuarto de la casa de mis papás y así. Hasta que llegó la boda en la tarde. Recuerdo que cantaron Omar y Marcela, recién se acaban de poner de novios. Una canción muy bonita, no me acuerdo cuál era. La escogió Paulina para defensa mía. Recuerdo la boda, cada uno de los invitados, qué bien la pasamos, mi familia, todo. Recuerdo que estábamos nerviosos porque no llegaba la comida. Recuerdo que se acabó tarde la boda. Y recuerdo otras cosas más que no te voy a platicar. Y ya nos fuimos de luna de miel y un día muy especial. Una fecha esperada porque yo sabía y la tenía y la estaba esperando. Después, ya que supe que estaba casado, dije, yo voy a tener hijos un día. Y llegó la fecha. Y llegó la fecha, llegó el día exacto en que iban a ser mi hija porque fue programado. Y recuerdo exactamente todo lo que pasó ese día. A las 6 de la mañana nos fuimos yo y Paulina a la clínica solos. Estábamos a las 6 de la mañana esperando. Paulina traía una playera amarilla. Yo traía una camisa blanca con rayas grises o gris con rayas blancas. Mis papás llegaron. Paulina en los preparativos para el quirófano, yo cambiándonos, todos nerviosos. Recuerdo exactamente los sentimientos. Cuando vi salir a Ana Sofía de la panza de su mamá, increíble. Me tocó estar ahí adentro con ella. Paulina se me estaba desmayando, empezó a vomitar, le hizo mal la anestesia poquito, nada grave. Recuerdo cuando la pusieron en mis brazos la primera vez. Cada detalle, cada segundo de esa fecha no se me olvida, porque era una fecha especial, porque era una fecha esperada. Y así cada cosa. Cuando yo supe que iba a estudiar ingeniería, no se me olvida el primer día. Cada cosa buena que esperaba algunas de tantas cosas buenas que he esperado, llegó el momento, llegó el día en que lo tenía que vivir. O sea, llegó el presente, llegó el hoy.
Y por ejemplo, el día de mi matrimonio no me quedaba de otra más que vivir ese día, vivir el presente, disfrutar ese día. Aunque era una fecha esperada y yo me había imaginado cosas y a lo mejor no sucedieron ese día, lo único que tenía era el hoy. Todo, absolutamente todo lo que tú pienses o la fecha que vaya a llegar se va a convertir tarde que temprano en el presente. ¿Y sabías que fuiste creado para vivir en el presente? ¿Sabías que fuiste creado para razonar en el presente? ¿Sabías que el poder que tienen tus acciones solamente tienen poder en el presente? No hay una persona que sea totalmente humano que pueda vivir en el futuro o en el pasado. Aunque te gusten mucho las películas de Back to the Future, de Rápidos y Furiosos para los demás, de Rápidos y Furiosos. Es que soy fan de Rápidos y Furiosos, ¿no? De Volver al Futuro. Pero regularmente todos los problemas de la humanidad se derivan de no vivir en el presente. Regularmente todos esos problemas emocionales que traemos se derivan de que no vivimos en el presente, no disfrutamos el hoy. No agarramos cada día con la mayor de las ganas que tengamos para enfrentar lo que nos toca vivir. De ahí se derivan la mayoría de los problemas que tenemos los seres humanos. Se derivan del ego. El ego se compone por dos cosas. Se compone por las malas memorias que tenemos del pasado y por las preocupaciones que tenemos del futuro. A eso que compone y que domina a lo mejor en muchas ocasiones nuestro comportamiento, nuestro ego para accionar, se compone de estas dos cosas. Y si yo quisiera, yo creo que Dios quiere lograr algo con esta palabra el día de hoy, es quebrar nuestro ego para que tú y yo funcionamos como Dios quiere que funcionemos, en el hoy, en el presente, para que desde el hoy tú y yo podamos derribar cualquier memoria mala o que distorsione nuestra identidad que tengamos del pasado. ¿Cómo? Por medio de Cristo, que te da una nueva identidad, que te perdona de pecados, que tiene una nueva vida para ti y una esperanza para el futuro por medio de Cristo, que preparó cosas buenas para que tú vivas en ellas, que prepara promesas, que te dice, ¿sabes qué? Pase lo que pase, al final, si confías en mí, todo va a estar bien. Amén. ¿Crees en eso? ¿Tienes fe en eso? Y la Biblia entera en muchas ocasiones nos demuestra que Dios habla a nuestra vida en el hoy. Y te voy a dar como muestra 3 versículos. Ageo 1:13. Dios le decía al profeta Ageo: yo estoy con ustedes en presente. Yo, el Señor, lo afirmo en presente. En Deuteronomio 31:6, Dios le decía al pueblo de Israel: porque contigo marcha el Señor tu Dios, y Él no te deja ni te desamparará. Él no te dejará ni te desamparará. Aún con Jesús, fíjate bien lo que el ángel le dijo a José: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Querido hermano, amigo, Dios está contigo. Dios está ahorita contigo. Dios está conmigo. Amén. En el presente. Y si yo mañana voy a enfrentar algo difícil, Dios está conmigo también. Y así cada día. Por eso la palabra de Dios te habla en el presente, te habla en el hoy, porque ahí es donde está el poder para cambiar tu pasado o el efecto de tu pasado
y para construir tu futuro. Donde tú tienes influencia es en el presente. El poder que Dios ha dado por medio de tus acciones es en el presente, es en el hoy. Si Dios te ha estado llamando, si Dios te ha enseñado cosas, es momento de que acciones en el hoy. Nunca vas a estar más preparado que hoy. Amén. No es regaño. Si hablo yo. Amén. Dios está con nosotros en el hoy. Construye tus sueños desde el presente. ¿Tienes sueños? ¿Tienes anhelos? ¿Tienes metas? Constrúyelos desde el presente. Empieza hoy. Empieza, si tú quieres, el día de mañana que te levantes, que vayas a tu trabajo. ¿Tienes sueños? Empieza ahí. Empieza de donde estás. Empieza con lo que Dios te ha dado. El único hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón fue David. Y sí, te voy a hablar de David y Goliat. Esta historia que en muchas ocasiones hemos hablado de ellas y nos trae muchas enseñanzas. Y creo que encontré una más. David era un hombre común y corriente que Dios dijo que él era conforme a su corazón. Y si tú lees la historia de David, él falló muchas veces. Él tuvo muchos errores, pero Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Porque él en el presente se arrepentía y generaba cambios en su vida. Generaba acciones en su vida que lo restauraban como hijo de Dios y lo preparaban para un buen futuro. Y yo quiero al paralelo contarte también la historia del bautismo de Jesús. ¿Y por qué al paralelo? Porque creo que encontré similitudes que me pude determinar de decir o de escalonar 4 niveles de crecimiento a través de la relación de estas dos historias. Y a la par, quiero que tú y yo, nuestra historia, se vea a la par de la de estos dos. Porque si algo hace la Biblia, es que nos enseña a través de la vida de personajes y de la vida de Jesús lo que tú y yo podemos vivir, lo que tú y yo podemos experimentar. Y he nombrado como 4 niveles de crecimiento. 4 niveles de crecimiento. Y quiero empezar con el primero. 1. Dios eligió a David. Dios eligió o escogió a Jesús. Y Dios te eligió a ti. Dios te escogió a ti. En la historia de David vemos y podemos leer en el capítulo 16 y 17 del libro de Primera de Samuel cómo el profeta Samuel en ese entonces estaba preocupado por el pueblo de Israel porque estaban bajo el reinado de Saúl. Y Saúl era un rey que no había sido puesto por Dios. Saúl había sido puesto por el pueblo de Israel a razón de imitar otras naciones que tenían su rey. Pero dijo Dios, no era un buen reinado. Y Dios dijo, ok, ahora yo voy a ponerles un rey. Y le dijo Dios al profeta Samuel, ve a la casa de Isaí, en algunas traducciones dice Yesé, y yo te voy a decir a quién unjas como próximo rey de Israel. Y este rey va a tener un reinado próspero porque yo lo voy a poner. Y entonces el profeta Samuel hace caso al llamado de Dios y va a la casa de Isaí. Y llega a la casa de Isaí y le dice a Isaí, pues trae a tus hijos porque cuando yo lo vea Dios me va a decir quién es el próximo rey y vengo a ungirlo. Isaí llama a sus hijos, los que él creía que podían ser el rey. Imagínate, nos vamos a meter a la mente del padre que dice, bueno, pues yo creo que mi hijo, el que tiene más presencia, el que tiene más autoridad al hablar, no sé, pues yo creo que él es el rey.
me suena lógico. Y le empezó a presentar a todos sus hijos Isaí al profeta Samuel. Y pasaban y pasaban y Samuel decía no, y Dios le decía no, no. Y según ya le había traído todos sus hijos. Cuando Samuel le dice, ¿no tienes otro hijo? Ah, sí, David. David andaba cuidando las ovejas. Y sabes que yo ahí me identifico con David. En muchas ocasiones, en mi vida de adolescente o de joven, me sentía como desacreditado en base a mis hermanos. Tenía 2 hermanos mayores. Y ellos andaban incluso con los jóvenes en la iglesia y eran líderes y eran así. Y yo andaba siempre atrás de ellos y me sentía un poco como ellos son los buenos, ellos, ¿sí me explico? Y eran rollos míos, no quiere decir que así era, pero eran pensamientos que yo tenía. Y me puedo identificar en esa posición, como David, como el que nadie pensaba, ¿no?, que iba a ser. Pero en 1 Samuel 16:12 dice que Yesé mandó traerlo y cuando éste llegó lo invitó a pasar. Era un jovencito rubio, de hermosos ojos y de agradable apariencia. Por eso me reflejo en él. ¿Por qué se rieron? Entonces el Señor le dijo a Samuel, este es mi elegido, le dijo, levántate y conságralo. Me imagino que Samuel también se quedó así como que sacado de onda, porque no era normal. Nadie pensaba que iba a ser David. Ni la incredulidad de sus hermanos, ni la incredulidad de su padre pudieron evitar que David fuese escogido por Dios. Ni tu mentalidad, ni la opinión de los demás, ni tu propia desacreditación va a impedir que tú seas elegido por Dios. Porque Dios a ti y a mí nos eligió desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. A ti Dios te escogió para que vivieras la vida que estás viviendo ahora. Nadie está en tus zapatos porque Dios te escogió. Porque Dios escogió que tú conversaras con las personas que conversas, que tú trabajaras donde trabajas, a lo mejor que nacieras en la familia que naciste. Dios te escogió para algo. ¿Sabías que Jesús fue elegido también? Y me puedo imaginar esta reunión de Dios antes de crear el mundo en el cielo. Imagínate nada más. Dios manda llamar a su equipo de trabajo más cercano. Y están los ángeles, los querubines, y dicen, tengo un plan. Esto no viene en la Biblia. Tengo un plan. Voy a crear un mundo donde voy a crear un ser que va a ser semejante a mí. Y este ser que voy a crear va a tener libertad. Y dentro de su libertad necesito lograr que elija amarme. Dentro de esa libertad necesito que experimente amarme y que sienta que yo lo amo. Porque ángeles, querubines, todo lo que está en el cielo alaban y alaban el nombre de Dios. Pero tú y yo, en nuestra libertad, si decidimos alabarle, es porque dentro de la libertad reaccionamos a su amor, y eso es lo que impacta nuestras vidas. Y me puedo imaginar esta reunión diciendo, pero dice, para lograr esto, se necesita un gran sacrificio. Se necesita a alguien, dice. Y necesito que alguien se sacrifique. Y todos así como ustedes, los ángeles, todos los rangos habidos y por haber en el cielo, todos así. Y voltea con Jesús y le dice, hijo, tú eres lo que más amo. Hijo, tú eres lo más precioso del cielo. Hijo, por medio de ti, es más, voy a crear todo el mundo. Pero tú vas a hacer el sacrificio.
yo te elijo. Y el hijo, gracias Dios, gracias. No, amén. Jesús en el amor, apoyando el plan de Dios mismo, siendo Jesús Dios mismo, en perfecta unión con el Padre, fue escogido. Primera de Pedro 1, 19 al 20 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, porque se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. David fue elegido, Jesús fue elegido y tú eres elegido. Así como Dios escogió a David, Dios te escogió a ti. Juan 15, 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Querido hermano, si tú has decidido entregar tu vida a Cristo, es más, si tú has decidido bautizarte el día de hoy, crees que tú tuviste elección, crees que tú elegiste, pero en realidad Dios ya te había escogido. La fecha de hoy, si tú la tenías anotada, Dios primero la tenía anotada y era una fecha que Dios estaba esperando. La fecha de hoy, si tú vas a entregar tu vida a Cristo, si tú vas a bautizarte. David fue escogido para ser rey. Jesús fue escogido para darnos salvación, pero tú eres escogido para dar fruto y que tu fruto permanezca. Amén. Y este es el segundo, y voy al segundo nivel de aprendizajes. Primero, eres elegido, eres elegido. No estás aquí de casualidad, estás aquí porque Dios te eligió. Y me gustaría que esta frase que te acabo de repetir la leas. Si tienes donde escribir, escríbela. David fue escogido. La siguiente imagen, por favor. David fue escogido para ser rey. Jesús fue escogido para darnos salvación, y tú eres escogido para dar fruto y que tu fruto permanezca. Segundo nivel de aprendizaje: ya sé que soy escogido. Bueno, enfrentarse a la vida cotidiana. David, después de que supo que era elegido, se regresó a cuidar ovejas, regresó a hacerle caso a su padre, regresó a ser fiel con su papá y a hacer lo que estaba haciendo. Siguió siendo cuidador de ovejas. Dentro de su rutina, dentro de su día a día, él, aunque había sido ungido como rey, aunque enfrente de sus hermanos y enfrente de su padre, él regresó a ser el mismo que era. Y me imagino yo que los padres y hermanos, cuando vieron que David no dejó de ser un pastor de ovejas, hubo un poquito de incredulidad al decir: pues no creo que vaya a ser el rey de Israel. Yo creo que Samuel, el profeta, está mal. Imagínate. Y en muchas ocasiones así pasa con nosotros. Estamos aquí un domingo escuchando la prédica, en la alabanza, y Dios habla fuertemente a nuestra vida, y Dios nos habla nuestra identidad, y salimos animados a atacar la semana con todas las promesas de Dios sobre nuestra vida. Y llega el lunes y llega la semana y parece ser como que no es cierto. Yo no soy tan elegido. ¿A poco fui elegido para que me pasaran estos problemas que me están pasando, no? Pero si tú y yo aprendemos a vivir la vida cotidiana y a hacer lo que nos toca, vamos a experimentar un crecimiento y madurez en nuestra vida. Eso pasó con David. En 1 Samuel 6:18 dice: uno de sus sirvientes le dijo: yo conozco a uno de los hijos de Yesé, o sea David, que toca muy bien el arpa, es un joven valiente, fuerte, aguerrido. Además es prudente cuando habla y muy apuesto, y el Señor está con él. Un allegado al rey Saúl lo estaba recomendando, porque David cumplía con lo que tenía que hacer.
Él en sus tiempos libres tocaba el arpa. Él era quien era. Y él supo y lo pudo recomendar. Con Jesús no fue diferente. Después de que Jesús es elegido y nace en el mundo como el bebé, el Salvador, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, él empieza a vivir una vida cotidiana. No se habla de Jesús en la Biblia los primeros 30 años. Pero él fue hijo, fue bebé, gateó, se raspó. Él fue hermano, fue trabajador, se enfrentó a una vida cotidiana antes de los 30 años, antes de revelarse al mundo como el Salvador. Y esa vida cotidiana en David y en Jesús trajo madurez. La vida cotidiana, lo que nos toca vivir a ti y a mí, si lo vives siendo fiel, lo vives con ganas, lo vives despierto, sabiendo y tratando de hacer las cosas lo mejor que puedas, aunque parezcan insignificantes, Dios va a preparar tu corazón porque eres elegido y vas a encontrar un nivel de madurez que te va a llevar al siguiente nivel de aprendizaje. En Lucas 2:40 dice, el niño, refiriéndose a Jesús, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba. Y la gracia de Dios, si no te lo aprendiste de niño, este versículo lo repetíamos y lo repetíamos de niños. Todos los viernes había un culto familiar en la casa de mis abuelos. Todos los viernes. Y todos los niños nos juntaban y cada quien tenía que decir un texto. Pues yo tenía mis 4 o 5 textos que le daba vuelta y vuelta y vuelta nada más. Este era uno de ellos. Y se los decía pero de volada. Permanezca el amor fraternal, Hebreos 13:1. Y así, el Salmo 23 se los decía. Pero no salía de esos 5 pues. Crecer, y quiero que anotes la siguiente frase, crecer. Formarme como hijo, como hermano, como trabajador, como jefe, etcétera. Enfrentarte y exponerte a diferentes situaciones de la vida te van a traer mayor madurez. Si quieres buscar madurez, enfrenta tu día a día lo mejor que puedas, sin justificaciones. Tienes todo, eres elegido. Y esto nos lleva al tercer nivel de aprendizaje, al tercer nivel, que dice, la acción de reconocer en público que Dios es mi Señor y mi Salvador. Sé que soy elegido, vivo el día a día lo que me toca, lo mejor que pueda. Pero David reconoció su valor por lo que aprendió en su vida cotidiana e hizo público que él estaba del lado de Dios. Enfrente de todos los que exaltaban al gigante que acechaba al pueblo de Israel, a Goliat, enfrente de todos, mientras todos hablaban de lo grande que él era, bastó que David llegara a donde estaban para reconocer el poder de Dios frente a las opiniones de los demás. En primera de Samuel 17, 32 al 37 viene lo que David le dijo a Saúl cuando llegó con el ejército de Israel, porque Goliat los estaba atormentando y nadie se animaba a hacerle frente. David llega a traerle lonche a sus hermanos y en ese momento se da cuenta de lo que está pasando y se le hace ilógico, porque a lo mejor no conocían a Dios como David lo conocía, porque a lo mejor no habían tenido esa fidelidad en su vida cotidiana y esos encuentros con Dios en su vida cotidiana como David los había tenido. Y busca David al rey Saúl y le dice lo siguiente, enfrente de todos. En 1 Samuel 17, 32 al 37 dice, entonces David le dijo a Saúl que no se desanime nadie por causa de ese filisteo. Este siervo tuyo irá a pelear contra él. Pero Saúl le dijo, no creo que puedas pelear contra él, pues todavía eres muy joven
y él ha sido un guerrero desde su juventud. Y David le respondió: si yo soy el pastor de las ovejas de mi padre, pero cuando un león o un oso viene a llevarse algún cordero del rebaño, yo lo sigo tras el león y el oso, lo hiero y lo libro de sus fauces. Y si el animal me ataca, con mis manos lo agarro y le rompo las quijadas y lo hiero hasta matarlo. No importa si es un león o un oso, tu siervo lo mata. Y este filisteo incircunciso es para mí como uno de esos animales, porque ha provocado al ejército del Dios vivo. Todavía añadió David: el Señor me ha librado de las garras de los leones y de osos, y también me librará de este filisteo. Y Saúl le respondió: ve pues, y que el Señor te acompañe. Y yo me he imaginado a Saúl así como impactado por lo que David le dijo, y creyendo que David sí podía derrotar al filisteo. Como que, sí, David, sí vas a poder, ve. Pero también yo creo que a lo mejor Saúl era muy grande y veía a David así, y Goliat, y el Dios, y Dios es mi pastor. Y también puede ser, la Biblia no dice que no, que Saúl a lo mejor dijo: pues ve, pues, dijo, sirve que ganamos más tiempo con este filisteo en lo que mata a David. Era imposible que alguien pensara que David pudiera matar a Goliat, pues. Era imposible. Era imposible. Jesús, esta fue la vez que David reconoció el poder de Jesús, el poder de Dios sobre su vida. Y déjame te digo algo: si tú te fijas, todo lo que dice David es lo que vivía en su vida cotidiana. Lo que tú vivas en tu día a día, ahí donde tú transitas, donde tú trabajas, con la familia que estás, enfrentando tus problemas, enfrentando lo que tú tienes que resolver y nadie más puede resolver, es lo que te va a dar seguridad para enfrentarte a problemas que sean más grandes que tú. Es lo que te va a dar seguridad para decir: el Señor me sacó de esto. O sea, era imposible que yo saliera, era imposible que yo matara a un león, pues, pero lo maté. Era imposible que un oso yo lo matara, pero lo maté. Era imposible que yo saliera de esa depresión, pero salí. Y ahora estoy en esto, y amén. El poder de Dios sobre mi vida es mayor que el gigante que tengo enfrente, que el reto que tengo enfrente. David reconoció en público. Jesús se bautizó frente a una multitud también, para reconocer públicamente que debía de ser bautizado y que practicaba y apoyaba el bautismo de Juan. Juan es el que empezó a promover el bautismo por inmersión. Juan, antes de que Jesús empezara a predicar a multitudes y a hablar acerca de que Él era el Hijo de Dios, antes de empezar a hacer milagros, Juan ya bautizaba y llamaba al arrepentimiento. Y el bautismo que Juan inició fue el bautismo que Dios reafirmó. Porque si tú recuerdas, en Isaías estaba la profecía de Juan, el que preparaba el camino para el Padre, el que preparaba el camino para el Salvador. Y llegó el día en que Jesús llega con Juan y pide que lo bautice en el río Jordán. Y Juan se negaba a bautizarlo porque decía: este que viene aquí, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus zapatos. O sea, el Hijo de Dios, Dios mismo, ¿por qué iba a arrepentirse y qué pecados se les iban a perdonar? Hay muchas suposiciones o conjeturas a raíz de leer la historia de por qué Jesús se bautizó. Porque si no se bautizó para perdón de pecados, ¿por qué se bautizó?
algunas de ellas basadas en lo que Jesús dijo cuando él insistió: Juan, bautízame, que está en Mateo 3 del 13 al 17. Dice: un día Jesús fue a Galilea del Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo no soy el que necesita ser bautizado por ti. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, le dijo Juan. Hagámoslo como te digo, le dijo Jesús, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Jesús entonces, le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento se abrió el cielo y vio el Espíritu de Dios bajar como en una paloma, posarse sobre él, y escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Querido hermano, hay acciones que tienen su efecto en lo espiritual, y hay cosas que sentimos y que razonamos en lo espiritual que nos llevan a materializar acciones. El bautismo es una de ellas. Si tú has decidido bautizarte el día de hoy, o si a lo mejor estás dudando de que pues a lo mejor sí me bautizara, pero todavía no, después. Si tú estás dudando, estás siendo llamado a bautizarte, así como Jesús sintió el llamado a bautizarse. Está siendo llamado, y no hay nada que te impida que seas bautizado si no es tu ego, si no es los malos pensamientos del pasado que desacreditan lo que eres, o las preocupaciones por tu vida futura después de ser bautizado. Pero hoy en el nombre de Jesús es derribado tu ego, porque no debe de haber nada que te impida. Si tú tienes una convicción y una relación con Dios y crees fielmente que Él vive en tu corazón, no debe de haber nada que impida que tú vayas a las aguas del bautismo, porque el Espíritu te está hablando para que tú hagas algo en lo material. Y cuando tú hagas una cosa tan simple como sumergirte en el agua y volver a salir, va a tener un efecto espiritual. Y no le pido a Dios que pase lo mismo que con Jesús, porque me voy a espantar cuando estemos bautizando, que se abra el cielo y escuchar una voz, todos vamos a salir corriendo. Pero te digo algo, espiritualmente eso pasa. Espiritual. Recuerdo el día que me bauticé a los 16 años. Espiritualmente Dios nos estaba enseñando por medio de Jesús el efecto espiritual que tiene que tú tomes la decisión de reconocerlo en público, ir a las aguas bautismales y ser bautizado en su nombre. Dios te dice, tú le dices a la gente: hey, yo creo que Dios está en mi corazón y creo que soy salvo y lo reconozco públicamente como el Señor de mi vida. Y se abre una voz del cielo que grita a todo que retumbe espiritualmente alrededor de tu vida, y le dice a cada uno de los que te rodean: este es mi Hijo amado, en el cual yo estoy complacido. Este es mi Hijo. Una acción que tiene un efecto espiritual. Y a partir de ahí, públicamente lo reconozco, y Él públicamente me reconoce, y Él públicamente me da autoridad, y Él públicamente me da la autoridad para enfrentar lo que se venga. Este es mi Hijo amado. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Dios y Dios en él. Amén. Y en este tercer punto te quiero mencionar esto, y si tienes donde anotar, anótalo. Después del bautismo ya no había duda de que Jesús era el Hijo amado de Dios.
después de tu bautismo, ya no habrá duda de que eres un hijo de Dios. Ya no habrá duda para nadie, ni para ti, ni para tu espíritu. Y esto nos lleva al cuarto y último nivel, pero ya se nos acabó el tiempo y no se los voy a decir. Sí se lo voy a decir, pastora, pido permiso. Okay. Sí se los iba a decir de todos modos, pero se siente chilo. Cuarto nivel y último: poner a Dios primero en todo. Poner a Dios primero en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú pienses, a todo lo que tú te enfrentes. Jesús, después de ser revelado públicamente, dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto durante 40 días a ayunar. Y cuando él terminó de ayunar en esos 40 días, sintió hambre y apareció el tentador con la primera tentación y le dijo: ¿por qué no agarras una piedra? Si tú eres Dios, ¿por qué no agarras una piedra y le dices que se convierta en pan y te la comes? Y la segunda tentación lo llevó a un templo muy alto y le dijo: tírate, si eres Dios, los ángeles van a bajar a rescatarte. Si tú eres Dios, los ángeles van a venir y te van a rescatar. Jesús, poniendo quién era primero y no dejándose tambalear con el que quería poner en duda o quería poner a prueba quién era, le contestó con la palabra. Y a la primera tentación le dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Y a la segunda tentación le dijo: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Después de que tú y yo salimos de las aguas bautismales y no va a cambiar nada en ti, perdón, pero si te dijeron que si te sumerges automáticamente vas a cambiar de carácter, vas a madurar, perdón, pero no va a pasar. Pero sí te vas a enfrentar a ir caminando hacia cambios buenos a tu vida. Y en esos cambios buenos te vas a enfrentar al tentador. Te vas a enfrentar y te vas a exponer al tentador. Y él va a querer desacreditar lo que tú eres o poner en duda lo que tú eres, un hijo de Dios. Acuérdate quién eres, que no quede duda, un hijo de Dios. Acuérdate que él te reconoce en público. Vea la palabra. Cuando estés dudando, vea la palabra. Escrito está que tú me salvaste en esa cruz. Escrito está que mis errores, que mis pecados, tú los olvidas. Escrito está que tu gracia, no hay lugar que yo me pueda ir tan lejos como para que tu amor no me alcance. Escrito está, escrito está. La palabra, al mencionarla, tiene poder. Y es un poder que tú y yo no controlamos. Es el poder que nos creó. Es el poder de Cristo en la cruz. Pero hubo una tercera tentación y fue la más fuerte. Y esta tercera tentación es la que nos va a llevar a niveles a los que Dios te quiere llevar. Es la que te va a llevar a niveles a los cuales nunca te vas a imaginar que Dios te quiere llevar. En Mateo 4 del 8 al 11, el tentador le dijo a Jesús: de nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta y allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Ángeles del cielo acudieron a servir a Jesús.
La tentación constante para un creyente es suplantar a Dios en tu vida. Es suplantar el primer lugar que Dios se merece en tu vida, suplantarlo por otras cosas. Y quitarle el primer lugar de Dios a tu vida. Cada vez que estés en esa tentación, recuerda las palabras de Jesús: solo a tu Dios adorarás. Primero está mi Dios. Antes que mi placer está mi Dios. Antes que mi egoísmo está mi Dios. Está el que no me defrauda. Está el que es fiel. Está el que me creó. Ni sé qué va a pasar si escojo esto. Señor, tú sí sabes. Antes está mi Dios. Y ángeles acuden a servirte. Ángeles se ponen alrededor de ti y te sirven. Lo mejor del cielo Dios te lo manda para servirte, para salir de esa tempestad, para salir de ese problema o para superar ese reto al que te has metido, que va a traer mucho crecimiento a tu vida, para salvar ese matrimonio, para salvar esa relación con amigos, para ayudar a esta persona. Y dices, pues bueno, es que era Jesús, es que era el Hijo de Dios, no pecó, él sí tenía poder para enfrentar la tentación. Pero David es como tú y como yo. David era esta persona como tú y como yo. Y hay una similitud que se encuentra cuando Jesús está frente al tentador y cuando David está parado enfrente de Goliat. Porque dice la palabra que llevaba 40 días Goliat saliendo día y noche a desafiar al pueblo de Israel. Jesús llevaba 40 días en el desierto y llegó la tentación. 40 días Goliat atormentando, 40 días Jesús en el desierto, y están enfrente de su gigante, enfrente de la tentación. Y me puedo imaginar a David enfrente de Goliat, pensando y tan seguro de poner a Dios en primer lugar, a tal grado que le dijo lo siguiente: tú vienes a mí armado con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, en plural. En el nombre del Señor de los ejércitos. Era un ejército nada más el de Israel, pero el ejército que David estaba viendo no era un ejército terrenal. Eran los ángeles que habían bajado a servirle. ¿Por qué? Porque él lo había dicho que era su Dios públicamente, lo había exaltado públicamente y lo había puesto en primer lugar en su vida. Estos gigantes, este Goliat, ya hemos dicho en muchas ocasiones, que representan esas situaciones difíciles que enfrentamos, esas pruebas difíciles que enfrentamos en nuestra vida diaria. También representan a lo mejor los retos que tú quieres alcanzar y que te van a llevar a otros niveles. Esos retos que van a poner a prueba si de verdad vas a poner a Dios en primer lugar. Y le continuó diciendo: es el Dios de los escuadrones de Israel, escuadrones, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza, y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay un Dios en Israel. Toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria del Señor la victoria es del Señor, y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos. Ahora me imagino a Saúl y a los hermanos de David viendo a David frente al gigante. Igual ellos veían también, sin armadura, sin nada.
Los hermanos de David, ya lo va a matar, ya lo va a matar, ya lo va a matar. Le dije a mi papá que no lo mandara, este plebe es bien terco. Saúl, ya ahora que sigue, va a matar a David. Y a lo mejor frente a los problemas que nos superan, o las cosas que tenemos que hacer que superan nuestras capacidades, hay opiniones y uno hace las cuentas y no salen. Uno hace sus pronósticos y dice, no, ¿cómo va a salir de esta? Pero si tú reconoces en primer lugar a Dios en cada uno de esos caminos, créeme que el gigante y los ejércitos celestiales que acampan alrededor de ti se van a encargar para que todo se torne a favor tuyo y que salgas victorioso. Que salgas victorioso, porque dice David, la victoria es del Señor. La victoria Dios te la da. La victoria ya está ganada. La victoria Dios te la da. Y es ahí cuando te sientes, cuando sabes y te sientes capaz de enfrentar lo que se venga. Y el resto de la historia ya la conoces. David mató a Goliat. ¿Cuántos Goliat vas a enfrentar después de hacer pública tu fe? No sé. Lo que sí sé es que donde veas un Goliat, tienes que irle de frente. No le saques la vuelta. Dios te va a respaldar, aunque no estés seguro. Si tú haces pública tu fe, se va a levantar un Goliat, 2, 3, uno más grande que el otro. Dale de frente. Dios te dice, dale, hijo. Hay ejércitos celestiales acampando alrededor de ti. Reconóceme en tus caminos. Reconóceme en tus caminos. Va a tentar, el tentador va a tentar contra lo más preciado que Dios te ha dado. Va a tentar contra el mejor regalo que Dios te ha dado. Y va a querer desacreditar a lo que Dios le ha dado valor a tu vida. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tu integridad, tus pensamientos, la identidad que Dios te ha dado. Va a querer renacer tu pasado para recordarte quién eras, o va a señalar tus errores para decir siempre, ya ves que siempre no. Pero reconoce a Dios en tus caminos. Reconócele como lo primero y lo mejor. Tú vas en el nombre de Jehová de los ejércitos, porque hay ejércitos de ángeles alrededor tuyo. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso a Dios. Me gustaría que te pusieras de pie. Ya nos quedan 2 puntos nada más. Y me gustaría orar por ti ahí donde tú estás. Si puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos. Señor Jesús, en esta hora, Padre, estamos delante de ti, Señor, y agradecemos, Padre, tu palabra. Agradecemos, Señor, que tu presencia está en este lugar. Agradecemos, Señor, que tú nos das poder a través de tu palabra, nos das convicción a través del bautismo. Señor, agradecemos este día, Señor, que tú tenías agendado, Padre, en tu agenda con letras rojas. En OKS va a haber bautismos y se va a bautizar mi hijo y me va a reconocer públicamente, y voy a reforzar mi pacto con él. Señor, te damos gracias por tu poder, Señor. Te damos gracias por tu presencia. Y en esta hora, Señor, yo te pido que a cada uno de nosotros, Señor, nos reveles esos gigantes, Señor, que se levantan cuando hacemos pública nuestra fe. Y que nos des la valentía, Señor, que tú le diste a David. La valentía, Señor, y la sabiduría que le diste a Jesús cuando fue tentado en el desierto.
Ese mismo espíritu es el espíritu que está en nosotros el día de hoy. Y ese mismo espíritu es el mismo espíritu que te llena el día de hoy, que viene a tu vida y te llena de pies a cabeza y trae pensamientos de crecimiento a tu vida, trae pensamientos de victoria y trae pensamientos y trae seguridad a tu vida para que tú enfrentes cualquier gigante que se venga en el nombre de Jesús. Porque cuando tú lo pones en primer lugar, ángeles bajan contigo, te cubren, te cuidan, te hablan, Dios mismo hablándote a tu vida. Y declaro victoria sobre cada uno de esos gigantes, lo que representa en tu vida, aunque parezca irresolvible, aunque parezca más grande que tú, declaro victoria sobre tu vida en el nombre de Jesús. Señor, mueve corazones, mueve mentes, Señor. No hay nada que impida que seas bautizado el día de hoy si crees en Jesús. No hay nada que lo impida. Si tú estás indeciso, es porque estás siendo llamado. Y si estás siendo llamado es porque eres escogido. Y si eres escogido, Dios te va a respaldar, porque tú lo vas a hacer público en tu vida. Y ya no va a haber duda que eres hijo de Dios. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Si alguien no ha hecho la oración de fe, aceptar a Cristo en tu corazón, repite después de mí: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto que ya no estoy solo, sino tú estás en mí y conmigo. Acepto, Señor, que tú eres el Dios de mi salvación y que en esa cruz tú moriste y resucitaste al tercer día para salvarme, para perdón de mis pecados. Y a partir de hoy, Señor, siempre estoy contigo y tus promesas son activas en mí. Amén y amén.